Muy buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en este comienzo de año. Esperamos que Dios haya sido bueno con ustedes en este año que ha terminado y es nuestra oración también que en este año que comienza la gracia y la misericordia de Dios esté al alcance de cada uno de ustedes. Hoy el Ministerio Dios para Hoy está comenzando pues el año compartiendo la palabra de Dios porque no tenemos nada mejor que dar que la palabra de Dios. Sé que es un tesoro que se nos ha conservado hasta hoy. Queremos compartirlo con aquellos que no conocen acerca del amor y la misericordia de Dios. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de las escrituras de Jesús que se reflejan en la Biblia, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, te damos gracias porque en este nuevo año que comienza, el Ministerio Dios para Hoy desea continuar con esta misión de compartir la palabra santa a nuestros hermanos a través del internet y también de manera presencial. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que tu bendición alcance a todos aquellos que estén en contacto con nosotros en este momento, que tu palabra transformadora entre en nuestro corazón y nos guíe por senda de justicia y nosotros seamos transformados por el poder de esta palabra. Queremos ser semejantes a Jesús. Permite, oh Dios, que su carácter sea implantado en nosotros a través del estudio de la palabra y que podamos poner por obra lo que tú nos vas a enseñar en este día. Bendice a la familia del Ministerio Dios para Hoy y permite, Padre, que aquellos que estén en contacto con nosotros sean bendecidos hoy y por el resto de este año, porque se propongan buscarte de todo corazón. Muéstrate con poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios encontramos por lo menos 4 escrituras realizadas directamente por el dedo de Dios, directamente escritas por Jesús. Yo sé que al decir 4, ustedes van a decir, pero es que ciertamente hay 3 que se encuentran escritas en el sentido del pasado, pero hay una 4ª escritura que está en el futuro todavía. Tenemos como la primera vez que Dios escribe con su dedo, pues allí en el monte Sinaí, donde Dios les habla al pueblo su ley. Y ahora para mostrar cuán importantes son estos 10 mandamientos y con el objetivo de que el pueblo nunca se olvide de ellos, pues los escribe con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Esta es la primera vez que Dios escribe algo. Se ha escrito mucho acerca de Dios, hay muchos libros que hablan acerca de Jesús, pero Dios mismo solo escribió, como dijimos anteriormente, 4 veces nada más. Y esta es la primera vez, y es una vez que muy gloriosa, donde Dios nos da estos mandamientos morales que van a guiarnos por una conducta, un sistema de adoración, un reconocimiento del carácter de Cristo a través de esta ley y también adquiriéndolo a través del guardarla. Sabemos que Dios estableció estos mandamientos para siempre, como se ha confirmado en Juan 5:17, Jesús lo dijo, que no pasará esta ley. Así que esa es la primera vez que Dios escribe, donde conocemos lo que Dios dijo, lo que Dios escribió. La segunda vez que el dedo de Dios escribe es allí en el capítulo 5 de Daniel, en la corte de aquel rey malvado Belsasar, cuando el dedo de Dios escribe en el encalado de la pared un juicio, unas palabras que aunque estaban escritas en arameo, que era un lenguaje que conocían ellos, aún así no pudieron entender y tuvo que venir Daniel a explicarle lo que estaba escrito allí. Porque realmente, ciertamente, como hemos explicado en otros estudios anteriores, y no nos queremos detener mucho tiempo en esto, era como un juego de palabras, era como las palabras que se usaban diariamente en el mercado
en la puja por cambiarle los precios al producto o devaluar el producto que se estaba vendiendo. Por eso ellos no entendían, y ahora viene Daniel y le explica que estas palabras estaban devaluando también el reino de Belsasar, donde iba a quedar destituido de todo su poder y su gloria terrenal. Es decir que en esta segunda vez también el dedo de Dios escribió unas palabras ahora no tan comprensivas. Podemos decir quizás que le escribió en parábolas. Y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esto, porque la tercera vez que se escribe es el momento que estamos ahora aquí para estudiar precisamente. Queremos estudiar la tercera vez que el dedo de Dios escribe. ¿Y cuál es esta vez? Bueno, es cuando le traen a Jesús aquella mujer sorprendida en adulterio que se encuentra en el capítulo 8 del libro de Juan. Y lo interesante de esta historia es que nadie sabe lo que escribió Jesús con su dedo en esta ocasión. Y es el propósito de este estudio descubrir qué es lo que se escribió allí. Porque cuando analizamos las cuatro oportunidades en que Dios escribió con su dedo, sabemos qué fue lo que escribió, sabemos cuál fue el propósito por el que escribió. Y sin embargo, cuando estudiamos aquí el capítulo 8 de Juan, nadie sabe lo que Jesús escribió con su dedo en el polvo, pero hoy con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios lo vamos a descifrar. La cuarta vez, y se la quiero dar como un dato para que lo conozcan, pero que no nos interesa para el estudio de hoy, se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 y el verso 12, donde dice: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él. ¿Qué dice Jesús allí? Escribiré. Esta es la cuarta vez que Jesús va a escribir. ¿Y ahora dónde va a escribir? No es sobre la roca, no es sobre el encalado de una pared, no es en el polvo de la tierra. Va a escribir sobre nosotros. ¿Qué va a escribir Jesús sobre nosotros? Dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay varias cosas que Jesús quiere escribir sobre nosotros. Número uno, escribir el nombre de Dios en nuestra frente, ¿verdad? También el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la nueva Jerusalén, también será escrito en nosotros, que es la ciudad de Dios. Y también vamos a recibir otra escritura sobre nosotros, y es el nombre nuevo con el que reconoceremos a Jesús en la eternidad. Pero esto solamente era para mostrarte las 4 veces en que el dedo de Dios escribe. 3 en el pasado, 1 en el futuro. Pero ahora hay algo interesante. Nota que la primera vez que escribió en la piedra, todos escucharon, todos podían leer las tablas, lo que estaba escrito. Todos sabíamos y sabemos hasta hoy lo que se escribió en ella. También en la segunda ocasión, aunque se escribió ahora en parábolas, un poco para que no entendiesen los infieles, se escribe con el dedo de Dios un juicio sobre el reino de Belsasar ahí en Babilonia, y se nos cuenta en el capítulo 5 la caída definitiva de la Babilonia física, del imperio que existió, comenzando con Nabucodonosor y terminando con este rebelde llamado Belsasar. Ahora vemos la tercera vez, que es la que vamos a estudiar hoy, donde ahora no se revela nada. Esto parece un poco también, en este sentido que se nos están presentando estas escrituras, también la condición humana en caída libre, en rebelión contra Dios. Hubo un momento, recuerdan ustedes, en el Edén en el que Dios hablaba cara a cara con su pueblo. Pero los pecados de Dios, como dice Isaías 59, 1 y 2, han puesto un muro de pecado entre Dios y el hombre, y Dios ha tenido que valer de otras maneras para manifestarse a su pueblo. De hecho, vemos hasta dónde ha llegado la maldad ya del pueblo allí en el Sinaí, que ellos mismos le piden a Dios que no desean escuchar de Dios lo que Él tiene que decir.
y ponen a un representante, a Moisés, y le piden que él te hable a ti y luego tú nos dices a nosotros. Porque se asustaron cuando Dios promulgó los 10 mandamientos del monte. Y ahora Moisés se presenta ahí ante Dios para que escribiese todo lo que el pueblo necesitaba saber hasta la segunda venida de Jesús. La ley de Dios. Y ahora en segundo lugar, como decíamos, pues en Belsasar ahora ya es distinto. Ahora habla como en parábolas para que los rebeldes no entiendan. Aunque sí entendían que era un asunto de juicio porque habían provocado a Dios. De hecho, se puede leer en el capítulo 5 la actitud que asumen ahora los rebeldes cuando después de desafiar a Dios con los vasos de oro traídos del templo, y ahora ven esa mano escribiendo. Ellos sabían que Dios había aceptado el reto de ellos. Y ahora escriben en la pared, pero ellos no logran entender, pero sienten un miedo terrible. De hecho, en el capítulo 5 del libro de Daniel hay una expresión que dice que se le aflojaron los lomos al rey Belsasar. Es que se hizo del baño al ver cómo Dios respondía a su insolencia. Pero ahora lo triste de nuestra condición es que en el capítulo 8 el pecado llegaba a tales niveles en que la Biblia así directamente no nos revela qué fue lo que escribió Jesús en la tierra. Vamos a leer para entrar en contexto acerca de lo que vamos a estudiar. Dice el verso, ahí en el capítulo 8, comienza con el verso 53 de Juan 7. Vamos a leerlo. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? En el verso 6, en respuesta a lo que dicen estos sabios, estos expertos, estos líderes religiosos, dice el verso 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Hay algo interesante en esta historia. Esta historia ocurre cuando se termina la fiesta, la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que está registrado en el capítulo 7, al final del capítulo, a partir del versículo 37. Y es interesante porque estas fiestas del Yom Kippur, las trompetas, el Yom Kippur y las cabañas o las enramadas, eran fiestas que anunciaban la purificación del pueblo de sus pecados, la segunda venida de Jesús y el descenso desde el cielo de la nueva Jerusalén, donde habitaremos con Dios por siempre. Es decir, que durante todo el año, en las demás fiestas, porque son 7 fiestas al año, en esta última fiesta se tomaban todos los pecados que se habían acumulado sobre el santuario. Recuerden que el santuario simbolizaba a Jesús, pero durante todo el año se ponía la sangre del cordero inmolado sobre los cuernos allí en el altar, y se iban acumulando los pecados sobre la persona de Jesús, que es aún nuestro intercesor, nuestro único intercesor. Ahora, en esta última fiesta, pues se purificaba el santuario. ¿Por qué? Porque aunque Jesús
cargó con nuestros pecados, Jesús no merece cargar con nuestros pecados para siempre. Así que nos habla de un juicio en el cual todos los pecados que Jesús cargó por nosotros, ahora van a ser depositados sobre el verdadero culpable, sobre Satanás, y él tendrá que responder por cada uno de ellos, porque él es el autor de los pecados. Es decir, que después de esta actividad, después de esta fiesta de peregrinación, el pueblo quedaba limpio, puro, permaneciendo en el pueblo de los salvados, en el pueblo de Dios, con la conciencia tranquila de que Dios estaba librándolos de la condenación del pecado. Ahora, lo interesante de esta historia es que ahora se presentan un grupo de líderes ante Jesús que está en el templo enseñando. Hay dos cosas interesantes que nos muestra allí. Pues dice que Jesús en primer lugar estaba en el templo. Qué lindo que Jesús estaba en el templo. Me gusta un texto que aparece en Habacuc 2:20 que dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y muchas veces se usa para la reverencia, pero ese texto me dice mucho más que eso. Me dice que Dios todavía es Dios, que Dios todavía reina, que Dios todavía tiene su trono en el templo. Y Jesús, para mostrar esto también a nosotros, que él tenía el control, ahí se encontraba en el templo, sentado. Al sentarse era una posición de autoridad. Cuando un maestro se sentaba a enseñar, era una señal de autoridad. Por eso es que dice Jesús a sus discípulos en algún momento que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, ellos serán unos pecadores, ellos no guardarán la ley, pero lo que ellos enseñan es lo que Moisés enseñó, le estaba diciendo a los discípulos. Es una religión verdadera, son enseñanzas fieles porque Dios se las entregó personalmente a Moisés y el pueblo fue guiado con esas enseñanzas hasta ese momento. Así que, mis hermanos, Jesús está en el santuario y dice que se aparecen los líderes con esta mujer, pero lo interesante es que aclara esta historia que lo hacían para tentarle, para poder acusar a Jesús. Qué triste que esta gente que había sido había acabado de ser purificado de sus pecados, esta gente que había recibido un perdón total, ahora el propósito era tentar a Jesús para acusarle. ¿Y qué pasa? Que si Jesús no condenaba a esta mujer, Jesús estaba siendo, entonces iba a ser acusado por ellos como un violador de la ley y por lo tanto estaba descalificado para ser el Mesías, el Salvador. ¿Por qué? Porque era un pecador como nosotros. Pero lo interesante de esto, y que ustedes ya escucharon cuando lo leímos, ciertamente Jesús no condenó a la mujer. ¿Quiere decir esto que Jesús se constituyó en un pecador? Pues no. Porque hay varias razones que hacían de este juicio inválido. Y le voy a dar algunos detalles. ¿Qué fue lo que ocurrió en Juan 8 en el caso de la mujer adúltera? Pues la respuesta es simple. Jesús no la apedreó porque él sí guardaba la ley. Y ciertamente la ley de Dios dice que ambos, los dos que estaban en adulterio, debían ser traídos para ser apedreados. Y solo, como ustedes pueden ver en lo que leímos, solo se trajo a la mujer adúltera. Y eso pues estaba rompiendo lo establecido. En Levíticos 20:10 lo indica así, y ahora nos preguntamos, ¿dónde está el varón? Porque si ella estaba en adulterio y fue sorprendida en adulterio, ¿dónde está el varón que estaba con ella adulterando? Si la descubrió, si fue descubierta en el acto mismo del adulterio, él tenía que estar allí, ¿no es cierto? Si no los juzgan a ambos, esto ya era ilegal. Número 2. Además, la ley de Dios dice que en estos casos se traerá a juicio solo con el testimonio de 2 o 3 testigos. Y aquí realmente no encontramos a ningún testigo. Solo vemos una turba que viene a tentar al maestro. Pero nadie dice, mira, tenemos aquí los testigos, están aquí fulano, mengano. No se dice. Y eso está esclarecido y ordenado en Deuteronomio 17:6. Ahora pregunto, ¿dónde están los testigos?
Solo vemos a una turba, como les decía, pero oficialmente no se presentan testigos. Si fue el esposo el que los halló, ¿dónde está el esposo? No aparece en la historia para acusarla. Aunque la mujer sea culpable, este es el procedimiento según la ley. De esta manera se evitaba que inocentes fueran acusados falsamente. Así que esta gente que había sido acabado de ser perdonados estaba incumpliendo también con este detalle. La ley de Dios también exigía que estos casos se presentaran ante juez a la puerta de la ciudad. Hay un error tremendo. Jesús, ¿dónde estaba? En el templo. Pero los juicios no se hacían en el templo, sino en la puerta de la ciudad, como lo explica Éxodo 21:6, porque es en la puerta de la ciudad donde se ponían los ancianos o jueces para juzgar. Este es un caso acerca de la esclavitud, allí en Éxodo 21:6, pero deja claro que los juicios se desarrollaban en la puerta de la ciudad, no en el patio del templo. Jesús no era un juez, sino un maestro de Israel. Así que esto también rompía con lo establecido. Buscas al juez en el juzgado, a la puerta de la ciudad y no en el templo. Recuerda que allí en Juan, precisamente Juan 3:17, Jesús mismo declara que Él no es juez. Él dice, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Jesús no vino a juzgarnos. Jesús vino a ponerse en nuestro lugar, a morir por nuestros pecados, para que nosotros tengamos la oportunidad de estar en la presencia de Dios por la eternidad y reinar con Él. Así que en Éxodo 23:1-7 y en Deuteronomio 17:15-19 nos habla acerca de que en la puerta de la ciudad es donde está la casa del juzgado, donde se reúnen los jueces. Así que de acuerdo con la ley, toda la turba que se presentó delante de Jesús debería morir apedreado por exigir un caso falso e ilegal. Es decir, que ahora mismo los que tenían que ser apedreados eran los líderes y no la mujer. Solo mira la multitud y se pone a escribir en el polvo. Jesús ni siquiera se pone a discutir con ellos, porque ellos sabían perfectamente, porque eran maestros de la ley, de la Torá, y conocían de estas cosas. Ellos sabían que eran violadores de la ley. Solo mira la multitud y se pone a escribir en el polvo, quizás esperando que se den cuenta de su hipocresía, ¿no lo creen? Ahora, ¿qué fue lo que escribió Jesús? ¿Verdad? Pero esta gente sigue insistiendo. Hasta que Él se levanta y les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. No dice, ustedes no pueden juzgar, sino no juzgues injustamente, pues estos eran líderes. Ellos como líderes tenían derecho a juzgar. Pero lo que Jesús le estaba diciendo era, no juzgues injustamente. De eso se trata su declaración. Todo este juicio era improcedente y lo sabían. Por eso quizás se retiraron todos cuando Jesús estaba escribiendo. Por eso quizás se retiraron. Pecado es transgresión de la ley, según dice 1 de Juan 3:4. Entonces Jesús se levanta y pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Recuerden que esto es algo interesante. Ella no fue acusada, pero fue llamada a no seguir en adulterio. Me gusta lo que dice el comentario bíblico adventista, donde dice que estas palabras de Jesús fueron con un poder tan transformador en esta persona, como el mismo poder que por el medio del cual la palabra de Dios creó todas las cosas en el principio. Es decir, no fue que Jesús se conformó con el pecado de esta mujer. No. Jesús puso su misericordia y cubrió a esta pecadora. Pero su palabra poderosa creó una nueva criatura en aquella persona. Esto se llama conversión. Conversión es cuando tú estás consciente de tu pecado, cuando tú reconoces la muerte, pero la misericordia de Dios te cubre.
entonces en este momento se produce algo en tu corazón donde tú dices, ya no más, ya no voy a desechar tan lindo regalo, no voy a perder la oportunidad de salvación tan grande que se me está dando. Y entonces tu corazón se rinde al amor y la misericordia de Dios y eres convertido, transformado en un hijo de Dios obediente y fiel. Eso fue lo que ocurrió en ese instante. Vete y no peques más. Porque de no ser así, recuerda que en 1 Corintios 6, 9 al 10, dice que los adúlteros no heredarán. Así que Jesús no le estaba diciendo, vete tranquilamente, que tú tienes tu lugar en el cielo, como le dijo al ladrón en la cruz. No, tú tienes que pasar por un proceso de transformación. Yo quiero hacer de ti una nueva criatura para que entonces sí puedas estar conmigo allí, ¿verdad? Y si todavía quieres saber qué fue lo que escribió Jesús en la tierra, ¿verdad que sí? Miren, esto es algo interesante, porque en esto hemos caído muchos, incluyéndome a mí. En muchas campañas yo he estado utilizando una expresión muy bonita. Yo siempre decía, quizás por ignorancia, por no haber profundizado en esto, y yo decía, Jesús se pone a escribir en el polvo. Y ellos venían y miraban lo que Jesús escribía y se iban. Y entonces yo y muchos otros evangelistas hemos usado la expresión esta de que Jesús estaba escribiendo en el polvo los pecados de estos líderes. Y he escuchado mucha gente también en este mismo pensamiento. Y lo estaba escribiendo en el polvo y no en la roca o en la piedra o en la pared, para mostrarle a esos líderes que la misericordia de Dios también podía alcanzarlos a ellos. Y así, si ellos se arrepentían, pues sería muy fácil borrarlo de allí del polvo. ¿No está bonito eso? Jesús escribe no como un acusador, sino como alguien que hace ver a la persona cuáles son sus deficiencias, pero si te arrepientes, yo las borro ahora mismo. Eso está muy bonito, pero sabes que eso también se aplica en nuestro carácter. Cuando aún esos pecados están tallados en nuestro carácter, también Dios puede borrarlos por su misericordia y su gracia. Y a veces nosotros, en el afán de adornar nuestros sermones, nos apartamos de la realidad de la Biblia. La Biblia no dice qué es lo que aquí en esta historia no dice que fue eso que estamos nosotros predicando en nuestras campañas, aunque parezca muy bonito y aunque sí es cierto que Jesús borra los pecados de aquellos que se humillan y que se arrepienten con una facilidad tremenda, como si fuese borrar en el polvo, porque Jesús tiene el poder de cambiar nuestros corazones y borrar nuestros pecados para siempre. Pero hoy queremos saber el misterio de qué fue lo que escribió Jesús ciertamente. ¿Te interesaría saber realmente qué es lo que Jesús escribió? La Biblia misma nos lo dice. Quizás en esta ocasión Jesús no reveló el secreto. Miren, la primera vez, como decíamos, Dios escribió en piedra para que todos pudieran saber cuál era su voluntad acerca de nuestro carácter. Para que entendieran cuál es el carácter de Dios y cómo debíamos reflejar el carácter de Dios también en nuestros corazones. En la segunda ocasión, como decíamos en la pared, le escribió como en parábolas para que los rebeldes no entendieran. Y ahora escribe en el suelo, pero la Biblia no registra qué fue lo que escribió, para que solo los constantes, los doctos, los que estudian a profundidad la Biblia, los que buscan la verdad en la Biblia para aplicarla a su vida, puedan encontrar qué es lo que Jesús escribió en el polvo. La Biblia sí nos dice lo que Jesús escribió en el polvo. Y te lo voy a mostrar ahora. Vamos a buscar allí en el libro de Jeremías, capítulo 17. Y en el verso 13 dice así: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¡Qué interesante! Jesús estaba escribiendo en el polvo el nombre de esos pecadores. Pecadores que habían acabado de pasar por la celebración de la fiesta de las cabañas, como ya le dijimos. Pero es que en esa fiesta ocurrió algo muy
pero muy interesante. Porque en esta celebración ocurría algo. Y este algo era que en esta celebración el sacerdote salía por la puerta del pescado hasta la fuente de Siló y allí tomaba una jarra de agua. Y entonces se presentaba ante el pueblo y allí en su mesa tenía una palangana y tenía una jarra de vino y una jarra de agua traída, como les dije, de la fuente de Siló. Y ahí el sacerdote empezaba a verter en esa palangana, en esa vasija, las dos jarras de vino y de agua. Y el pueblo empezaba a decir: levanta, sube, 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 sube. Y el sacerdote iba subiendo la jarra, iba cayendo sobre la vasija el vino de una jarra y el agua. ¿Qué simbolizaba esto? Pues recuerden que cuando Jesús fue atravesado con una lanza, allí elevado sobre la cruz, de su costado salió ¿qué cosa? Agua y sangre. Pero el mismo Jesús en esta fiesta se pone de pie. Vamos a leerlo allí en el capítulo 7. Allí en el capítulo 7 y en el verso, a partir del 37 dice: y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso de pie. Es decir, cuando el sacerdote estaba haciendo esa ceremonia, se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El propósito es que cuando este pueblo es perdonado, debía ser ahora una fuente de salvación para otros. Debía llevar el evangelio como una palabra de agua de vida a los sedientos. Y ahora Jesús se da cuenta que estos acusadores falsos no habían sido purificados realmente en la fiesta, que eran unos hipócritas, que no le interesaban beber de las aguas de vida, sino que estaban llenos de amargura, de egoísmo, de ambición, de crueldad y de pecado. Y ahora, por eso Jesús empieza a cumplir la profecía, porque recuerden que Jesús vino a esta tierra a cumplir todos los propósitos de Dios. Y como estaba escrito allí en el libro de Jeremías, pues les mostró que su nombre no iban a estar escritos en el libro de la vida, sino en el polvo, porque los pecadores serán escritos sus nombres en el polvo. ¿Para qué? Para que el polvo sea borrado quizás por el viento y sus nombres no sean conocidos de Dios. Hay dos maneras, mis hermanos, de que tu nombre sea escrito. La primera es en el libro de la vida con letras de oro. Estos son los salvados. La segunda es en el polvo, donde tu nombre se escribirá para que tu nombre sea borrado para siempre y no seas conocido de Dios en el momento del juicio. Y no heredarás la tierra prometida. Mis hermanos queridos, estamos comenzando un nuevo año. Es un año de oportunidad para ti y para mí. Hoy te estoy invitando a que decidas si quieres que tu nombre esté escrito en el polvo o si quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Yo te invito a que en este principio de año renueves tu pacto con Jesús y le pidas: Señor, perdóname. Perdóname de mis pecados. Recíbeme como el hijo pródigo, porque quiero habitar en tu casa. Porque quiero que escribas en un futuro sobre mí el nombre de mi Dios, el nombre de mi ciudad, de tu ciudad y el nombre nuevo de Jesucristo. Porque quiero reinar contigo para siempre. No te doy la segunda opción. Por favor, no permitas que tu nombre sea escrito en el polvo. Haz todo lo posible acercándote a Jesús para que en este año tu nombre sea escrito en los libros para siempre. Para que quede manifestado que tú eres un hijo de Dios y en el momento del juicio tú seas reconocido por tu Padre y te invite a reinar con Él por toda la eternidad. Que tengas un año bendecido con Jesús. Deja que Jesús te tome de la mano y te guíe por sendas de justicia.
Esa es mi oración para ti en este año. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, hemos escuchado tu palabra. Tu palabra nos ha estremecido en este día. Queremos, oh Dios, que tu gracia nos cubra, que tu misericordia nos sea suficiente, para que podamos alcanzar ese privilegio maravilloso de ser escritos nuestros nombres en el libro de la vida, y que no sea borrado nunca más de allí, para que podamos reinar contigo por la eternidad. Bendice a mis hermanos que han participado en este día de este estudio, y que ellos puedan sentir que tu misericordia los alcanza, que tu gracia los sostiene en estos tiempos difíciles, y que los haces más que vencedores y bendecidos, salvados de tu reino por siempre. Bendice a los enfermos, a aquellos que están de luto en esta hora. Sosténlos. Sigue con nosotros. No nos abandones. Muéstranos y guíanos hacia el camino de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.